Pues está con nosotros el premio Alfaguara más reciente, digamos que la reina con corona, porque por aquí pasó hace poquito Gustavo Rodríguez. Estuvo aquí justo cuando estaba entregando la corona y se rehusaba, Sergio. ¿No? O sea, adorado, le mandamos muchos besos y abrazos. Y bueno, nos traes ya a México Los Alemanes, esta novela que en enero te enteraste, a finales de enero te enteraste que te llevabas el premio por unanimidad, con un jurado además de lujo. Sí. Muchas felicidades. Muchas gracias, sí, por los 60 años de Alfaguara, además. Sí, claro, era un jurado especial y la verdad que fue un De hecho, se esperó gusto. 2 años, dijo yo, sí, hasta que no esté el jurado bueno, yo no. Porque en realidad porque tiene TOC. Sí. Entonces, si no era número cerrado. A ver, Los Alemanes, 3 hermanos separados por distintas razones, separados emocionalmente, separados en su propia relación. Poco a poco vamos a saber las razones. Eva, Fede y Gaby. Entonces tenemos política, academia y show business. Sí. ¿Por qué? Tenemos un poco de todo, bueno, porque cada hermano ha elegido un camino distinto para intentar huir de la familia, huir de la familia asfixiante. Yo creo que Gaby, que es el mayor y es el que no aparece o aparece de forma invocada a lo largo de la novela porque está muerto. O sea, la novela empieza con su funeral y es el que más ha roto la tradición familiar, es el que ha dinamitado absolutamente todo lo que significaba la familia Schuster, esa familia de orgullo alemán, aunque no son alemanes, son españoles, pero ellos tienen su marca de orgullo, su orgullo aristocrático de ser alemanes, y él ha dinamitado por completo con su vida, con su estrellato musical, con su forma de destruir la tradición musical alemana, distorsionándola, llevándola a otro, y siendo un maestro de la chapuza, como dicen en alguien de él, pues ha sido la estrella que ha provocado el cataclismo. Y los otros dos, Fede y Eva, que sí que son protagonistas porque aparecen con sus propias voces y van narrando la historia, pues cada uno a su manera ha intentado también distanciarse, ha intentado crear su propio camino, saliendo de la asfixia de su propia familia, de su propia tradición. Fede, que es el menor, de una forma más digamos, más paradójica, porque en la huida se ha encontrado con el corazón de Alemania. Sale pero entra. Sale pero entra, sí. Ha huido de la familia, pero ha acabado siendo el único que ha vivido del alemán, de la tradición alemana. Es un profesor universitario, y Eva, pues intentando, pues a lo mejor purgar los pecados inconscientes de la familia, metiéndose en política e intentando ser honrada. Y control, ¿no? También, y ella que le gusta también el control y arreglar las cosas, como lo hizo también con el negocio, lo tuvo que hacer con el negocio. Claro, ella cree que puede controlarlo todo, y que puede arreglarlo, y que puede enmendarlo, y evidentemente pues se va a ir desengañando. Como los políticos, como los políticos. Pero de eso no hablamos aquí. Ya lo comentaba Sergio, esta idea del personaje ausente, de Gaby ausente, que además es una estrategia narrativa que ha funcionado mucho y que es muy, 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 muy poderosa, pero que es súper difícil, ¿no? Porque finalmente se construye a partir de la muerte, o la muerte casi como detonador, pero luego se le tiene que mantener vivo en el recuerdo, ¿no? Y todos sabemos que hay distorsión, que hay un montón de cosas que pasan con el recuerdo. Sí, claro, y además, sobre todo, cada personaje le recuerda a su manera, ¿no? Hay distintos Gabys y vamos construyéndolo a través de trozos. Es injusto porque todos los personajes tienen su voz, tienen los 4 narradores, tienen su punto de vista, y Gaby no. Gaby aparece invocado de forma muy parcial y muy interesada por todos los demás. Pero bueno, con esos retazos vamos construyendo y vamos viendo lo importante que es. O sea, lo importante que es Gaby como pegamento, como nexo de unión de todos los demás personajes. Los demás personajes estarían totalmente atomizados y desperdigados si no fuera por él. Se definen en la relación que tienen con él, ¿no? Y bueno, seguiremos hablando de los personajes porque así se va construyendo Los Alemanes. Y quizá, no sé si has hablado mucho de ella, pero otra personaje en ausencia es la madre. Pero además una madre con una historia prácticamente como de los cuentos de terror que ella misma les cuenta a los niños. Casi podría ser una historia por sí misma la de la madre, o sea, una novela aparte. ¿Por qué necesitabas también tener a esta madre además con todos los detalles ocultos? Es decir, podemos intuir muchas cosas,
podemos pensar, además con el antecedente y el padre y el contexto alemán, en muchas situaciones que tuvo que vivir, pero no las sabemos. Bueno, aquí en esta novela hay mucho sin contar, hay mucho, no solo por lo que no cuentan los personajes entre sí, sino por lo que está insinuado, intuido, que funciona, quiero creer que funciona como una escultura de estas donde se esculpe el vacío, ¿no? Donde realmente lo que importa es lo que no se cuenta en la novela, ¿no? Lo que puedes intuir y lo que el lector puede ir construyendo a partir de ahí. Y el personaje de la madre es muy interesante porque es otro fantasma, y es un fantasma que ya lo era en vida, ¿no? Hay un momento en el que cuando la evocan, claro, cuando la evocan su hija Eva, que es la única que la evoca con cariño, las demás tienen bastante rencor hacia la madre, dicen que cuando caminaba por la casa parecía que levitaba 2 centímetros del suelo, que no se notaba su presencia, ¿no? Que podía estar en una comida familiar y nadie sabía si estaba o no. Y dice, ¿y qué comía? Recuerdan, ¿no? En un momento dado en las comidas familiares, dice, ¿qué comía mamá? Dice, esto es un plato que pedía mucho mamá. Dice, sí, no me acuerdo. Dice, no sabemos qué pedía. La borraron por completo. Estaba borrada, estaba desdibujada desde el principio. Es una mujer que ha sido víctima de la construcción atroz de esa familia, y desde el principio ha estado siempre en un plano transparente, en un plano fantasmagórico, ¿no? Ya en vida era fantasma. Y ahí la música es el gran contraste con Gaby también, ¿no? La música que es una de las partes hermosas del personaje de la mamá, su relación con la música, o su intento de escape con la música. Ella es muy melómana, es pianista frustrada. Yo sospecho que es mejor pianista de lo que ella se cree, pero es pianista frustrada, y ha transmitido la melomanía pues a sus hijos, y es el vehículo melómano, además porque su marido no lo es, que su marido es un sordo musical y un animal en muchos sentidos, ¿no? Es un vendedor de salchichas. Claro. Entonces, bueno, pues esa comunicación sí que la tiene con sus hijos, ¿no? Esa forma de comunicación a través de la música romántica alemana que a ella le gusta y que es el centro de su vida y su refugio, ¿no? Y la forma en la que se comunica y en la que se mete dentro de sí mismo. Pero es una música que la lleva también al silencio, porque como ella es incapaz, o si siente que es incapaz de tocar las piezas como corresponden, como deben sonar, al final se enfada, cierra el piano y prefiere tocar sobre la tapa del piano, prefiere tocar en silencio las canciones que suenan mejor en su cabeza, las partituras, ¿no? Que suenan mejor en su cabeza. Es decir, tenemos personajes medio trastornados. No, hay unas cosas, de verdad, los van a disfrutar mucho, pero unas cosas... Berta podría ser como el personaje de la cordura, ¿no? Pues aunque es en el que nos agarramos. Aunque es de la última generación, es quizá también el vínculo con el pasado, y es quien ayuda a unir los cabos sueltos. Es que Berta viene de otra familia, de una familia que es amorosa, es lo contrario de los Schuster. Los Klein dicen a veces, son tan buenos que son casi demócratas, dicen en algún momento de la novela, ¿no? Tienen otra relación completamente distinta, una relación basada en el amor, en el afecto, en el respeto, y eso es algo que produce mucha envidia en quienes lo ven desde la familia Schuster, desde la familia protagonista, ¿no? Berta es luminosa, es un personaje luminoso, es un personaje que a mí me encanta, es mi favorito de todos ellos, y tiene una fortaleza, una entereza y una aceptación del mundo tal como es, que le lleva a ser libre, paradójicamente. O sea, ella, al aceptar las limitaciones, al aceptar lo más terrible de todo, cosa que ha aprendido a hacer en casa, cosa que ha aprendido por la historia trágica de su familia, ¿no? y cómo se ha enfrentado a la herencia del nazismo y a la herencia de la relación que han tenido todas estas familias con el nazismo. Pues gracias a eso ella acepta el mundo tal cual es, y eso paradójicamente, en lugar de llevarla a un sometimiento y anular su personalidad, le hace ser libre y la engrandece muchísimo, ¿no? Es probablemente el único personaje que domina su destino, aunque parece que es el único que está sometido a él. Claro, pero realmente pero decide. No, sin spoilers. Pero ella decide cómo, ¿no? También. ¿Y con el papá qué hacemos? ¿Lo perdonamos? ¿Lo obviamos? ¿Lo ignoramos? ¿Cómo lo hacen ellos? Ellos lo ignoran, pero bueno, lo tiran como un mueble aparcado, ¿no? Realmente es una novela... Sí, pero y el pobrecito de la señora que le ayuda también, que sí, ahora claro, se volvió muy simpática, además. Esta señora solo ha visto. Mira, esto es una cosa que pasaba... Yo recuerdo que... no recuerdo porque yo nací después de Franco, pero recuerdo mucho que mi abuelo decía
que en los últimos años Franco daba pena. Franco en la dictadura decía, y entonces daba mucha rabia, decía, claro, él que había vivido la guerra y había visto el advenimiento de Franco y había sufrido todo el franquismo desde el principio hasta el final, claro, decía está tan débil. Decía, no se ha jodido que al final me va a dar pena. O sea, hasta eso. Yo creo que eso es una cosa muy española. Probablemente sea más universal, pero no sé si porque hemos tenido dictadores longevos o algo así. Vemos que tenemos una conmiseración enorme por los ancianitos desvalidos, aunque sepamos que han sido grandes villanos, aunque sepamos que han sido grandes malefactores de la humanidad. Y bueno, aquí lo que le pasa a Joana, la cuidadora, es que solo conoce al anciano desvalido. Los hijos han conocido toda la biografía del padre y son incapaces de sentir compasión por él, ¿no? Hay una tradición literaria enorme, grandísima, que viene desde la Eneida, desde que Eneas baja al infierno y rescata a su padre de las llamas del infierno y lo lleva a hombros, ¿no? De relaciones entre padres e hijos muy tormentosas que acaban bien, o bien porque el padre se redime o bien porque el hijo perdona al padre. Aquí no pasa ninguna de las dos cosas, ya lo anticipo, no hago spoiler, pero ya lo anticipo. No, pero aquí son no hay forma. Son hijos que odian al padre y lo odian sin ningún tipo de problema. Quiero decir, lo odian y lo odian. Y lo odian sin saber todavía gran parte de la historia. O sea, sí, solo por lo que les ha tocado, a priori. O sea, sí, luego ya tienen más razones. Antes de lo que Sergio les tiene que contar a los personajes. Bueno, y además hay una cosa también, ahorita dijiste es muy español, eso es muy mexicano también, ¿eh? Sí. Te diré que sí, es muy mexicano. Pero hablo de México solo para hacer un paréntesis, porque eso se tiene que hablar aquí, en la parte de la gira de Sergio, que es en México, porque México sale en los alemanes. Sí, sale un poquito. Sale bastante sórdido. Sale bueno, los barrios divertido. Es una juerga que tiene Gaby, porque Gaby, claro, como es un músico que tiene mucho éxito y parte del éxito, como suele pasar con los músicos españoles, el primer país donde triunfan es México siempre, ¿no? Triunfar equivale a triunfar en México fundamentalmente y luego ya el resto del mundo, ¿no? Pero claro, él ha tenido mucho público en México, ha tenido mucho predicamento y viaja mucho, entonces bueno, pues sus jaranas y sus juergas se las corre en México, sí, y hay una evocación, un recuerdo de alguien de su séquito que cuenta una noche en un barrio familiar donde creo que no ocurren esas cosas, ¿no? Es un barrio muy familiar y muy tranquilo, pero que yo por la noche lo transformo en una bacanal. O sea, a ver, pero no afeado, ¿eh? Me lo han dicho, dice, pero ¿cómo va a ser eso en Coapa? ¿Cómo va a pasar esas cosas? Si es así en Coapa, te lo ha dicho gente que no. Sí. No, en Coapa, pero por supuesto, porque además de ahí venimos, ¿verdad? Yo la primaria y la secundaria las hice en Coapa. ¿Y verdad que también te sonó? O sea, los tuburios. Sí, lo que pasa es que en la mañana que yo claro, pero esto ocurre de madrugada, esto ocurre. No, si coapeños tampoco, o sea, no digan que no. O sea, tampoco digan que no. Hay unas tortas buenas. Ahorita hablamos. Y mira, Berta, sin duda, como dice Sergio, es la que mejor nos cae, a mí también. Pero al Gaby me hubiera gustado conocerlo muchísimo. Sergio, a ver, pongámonos un poco técnicos, hablemos de la estructura. ¿Por qué decides contar desde este juego de perspectivas del que ya habías mencionado un poco al principio y este asunto que parece que se están pasando la estafeta, ¿no? En una carrera de relevos. ¿Qué te ofrecía esta multiplicidad de registros narrativos? Bueno, muchas cosas. Primero, divertirme escribiéndolo, que eso sé que es complicado, y entonces para mí creo que la novela también es el arte de complicarse la vida del escritor. Yo creo que si te lo pones muy fácil, la novela se resiente. Tienes que estar despierto y tienes que hacer algo que te interese y te estimule. Y a mí me interesa mucho la primera persona, y aquí me interesaba hacer una primera persona plural, pluralizarlas, ¿no? Subrayar la subjetividad del relato, subrayar que cuando alguien cuenta una historia desde su punto de vista, cuando otra persona la cuenta también, no es la misma historia desde dos puntos de vista, sino que son dos historias radicalmente distintas, porque el narrador transforma la historia, ¿no? Es el meollo del corazón de la historia, la razón de ser de la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo quería dar distintas verdades que se van sumando unas a otras para que sea el lector el que vaya completando la historia y se vaya implicando dentro de esta familia, ¿no? Y se vaya metiendo dentro de la historia. Y así el lector es el que tiene las claves. Facilito al lector todas las claves. Mira, hay una
Hay un consejo de un libro lleno de consejos buenísimos que deberían leer todos los escritores, no solo los cineastas, que es El cine según Hitchcock, con las conversaciones con Truffaut. Es un libro clásico de la cinefilia, ¿no? Las conversaciones que hace Alfred Hitchcock, que es gran contador de historias y da muchísimas claves, ¿no? Y él explica el suspense de cómo le pregunta, ¿no? Señor Alfred, señor Hitchcock, ¿cómo es el suspense? ¿En qué consiste? Y él explica muy gráficamente, dice, mira, el suspense consiste en una conversación entre dos personas. Dice, tú estás filmando una conversación en un restaurante, dos personas están hablando de banalidades, de lo que sea, ¿no? Tú estás filmando la conversación. Entonces la cámara hace un paneo hacia abajo y vemos que debajo de la mesa hay una bomba que va a explotar en algún momento. Y los comensales no saben que está la bomba, pero el espectador lo sabe. Entonces dice, la conversación adquiere otro significado. Bueno, pues yo he intentado colocar esa bomba, yo he intentado darle claves al lector que los personajes desconocen. Entonces, bueno, el lector se involucra dentro de la historia y le da otro significado a los monólogos que está viendo, ¿no? No son solo los monólogos aislados y la versión, sino que el lector, como maneja otras claves y sabe lo que piensan los demás, cosa que los personajes no saben, puede involucrarse dentro de la historia y puede interesarse mucho más por ese mundo y sentirse parte de él, ¿no? Que además se encabalgan. O sea, o sea, en algún momento se entrecruzan, hay ciertos pequeños momentos que se repiten, ¿no? No es que se repita todo el capítulo ahora desde la perspectiva que, bueno, ha habido quienes han hecho ese ejercicio también, sino que los vas encabalgando para casi como si estuviera en un teatro, ¿no? De espérame ahí, porque eso no fue así, ¿no? El clásico entre los matrimonios de no, yo lo voy a contar mejor. Y eso también es material, lo decíamos en un programa anterior, de chisme. Entonces, por eso también los alemanes se ponen muy bueno. Es como se construye el chisme. Sí, claro, por supuesto. O sea, a mí me parece muy bien analizar la estructura y hablar de literatura, hablar del texto. Me parece fenomenal y yo creo que es lo que más me gusta del mundo, por supuesto. Pero yo quiero que el lector se sienta en la historia. Yo quiero que el lector no piense en estas cosas y que le vayan pasando, ¿no? O que reflexione después una vez ha leído el libro, pero que le interese la historia, que le interesen los personajes y que se sienta parte de ellos, ¿no? Y la técnica tiene que estar subordinado a eso, ¿no? Toda esta filigrana está subordinada a que el lector se olvide de ella y pueda meterse y lo que vea sea el cementerio, el chisme, el que quiera saber por qué este personaje dice lo que dice, y que vaya avanzando así. Por eso le dedicamos un programa al chisme. Bueno, así a la poesía y al chisme hace tiempito. Esto tampoco es spoiler. ¿Por qué decides que estos personajes, hablábamos al principio, los tres hermanos, bueno, incluso Berta también, como esta otra generación, ¿por qué decides que ya ahí se acaba la generación de estos alemanes? ¿Por qué no tener un bebito por ahí que digamos, ¡ay, Dios mío, el anticristo al rato! O sea, porque a mí me gustan mucho dos cosas clásicas de la narrativa clásica. Me gustan las novelas familiares y las novelas de fin de raza. Me gustan los finales, el desmoronamiento, el final de todo, ¿no? Esos dos subgéneros me encantan, me chiflan. Entonces, bueno, a mí me hacía mucha ilusión escribir tanto una novela familiar como una novela de gente que se agota, que se acaba ahí, ¿no? Hay una saga y ya sabemos que eso no va a seguir y ellos tienen la conciencia de que son los últimos. Pero casi hasta así, o sea, lo decidieron. O sea, lo decidieron porque detestan su saga. La detestan. Sí. Ya, no más transfusión de sangre. Se castraron ellos mismos para impedirlo. Luego nos resulta que todos los alemanes parte de una serie de reportajes y entrevistas que hiciste. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta historia dentro de la historia tan poco conocida? Bueno, fíjate, yo agradezco que no hayamos hablado de eso hasta ahora porque se ha centrado mucho la lectura del libro en ese fondo histórico, pero en realidad es la excusa para contar la novela familiar, ¿no? Sí, bueno, los Schuster pertenecen a un grupo de alemanes que se llaman los alemanes del Camerún, que existen realmente, que existieron, que fue un episodio real que yo descubrí porque estaba completamente olvidado hace unos cuantos años, ¿no? Y que hice una serie de crónicas y conocía descendientes a las familiares, lo investigué y bueno, a mí siempre me ha llamado la atención la peculiaridad, o sea, primero lo raro, lo inclasificable de ese grupo. Me llamó mucho la atención que nadie se hubiera fijado en ese episodio, ¿no? Me pareció muy raro. Yo cuando empecé a investigarlo pensaba que
que lo primero que me iban a salir era 20 novelas, un montón de bibliografía, que esto estaría agotado. Y nadie había reparado en ello, ¿no? Con lo cual, bueno, lo primero que me llamó la atención es decir, qué bien, o sea, en este mundo hiperexplorado, donde parece que todo está ya dicho y todo escrito, pues parece que hay un sitio, un espacio, un huequito para poder contar una historia, ¿no? Y cuando tienes eso, yo creo que lo tienes que aprovechar enseguida, ¿no? Independientemente de lo que te provoque. Y luego es una historia que siempre me ha acompañado, ¿no? Cuando he ido creciendo, cuando he ido aprendiendo, he ido conociendo a las familias, pues me ha inspirado mucho para explicar para explicar el desarraigo, para explicar las cuestiones de identidad que son muy importantes para mí, la construcción de las patrias, todas estas cuestiones que he ido abordando en otros libros de mi obra, pues siempre esta historia me parecía que la ilustraba y que las llevaba a un nivel narrativo muy, muy interesante. Sí. Y es que, a ver, también es cierto que es muy interesante esta comunidad que son alemanes, pero no, que son españoles, pero que realmente el tema de en qué trabajan en empresas que tienen que ver con, ¿no?, lo alemanes, vender salchichas o producir salchichas, restaurantes, una escuela que es solamente para ellos, que es como, sí llegamos, gracias por darnos asilo, la verdad es que veníamos un poco apenados, ¿no?, pero pues con permiso nosotros vamos a hacer nuestra propia, pues nuestra burbuja. Porque se creen superiores, o sea, porque ellos creen que están en un país horroroso, que muy inferior a lo que ellos merecen. Todo eso está de una manera muy suavemente puesta en los alemanes hasta que da el trancazo. A ver, hagamos es que, Sergio, yo ya he insistido en que tenemos que tener una sección de spoilers. En donde en algún momento le digamos, señor, en este momento retírese, tiene 3 segundos. Entonces, bueno, hagamos un ejercicio de seamos crípticos. Pero tengo que preguntarle esto a Sergio, porque además le va a hacer mucho sentido a la gente cuando ya la termine de leer. A ver, decides que en tu novela, de haberlos, los villanos en el momento actual son los otros. Los villanos son los que fueron víctimas en un momento dado, sí, claro, sí. Y decides que así va a los alemanes. Pero sí, claro, sí, pero vamos, lo tuve claro desde el principio, es decir, no es una decisión ni oportunista ni que tenga nada que ver con la actualidad, ¿no? A ver, a mí me interesa muchísimo la cultura judía, o sea, me interesa mucho, pero hasta niveles verdaderamente obsesivos, quiero decir, o sea, que pueden llegar a preocupar a mi mujer, que cuando ve los libros que entran en casa, cuando ve que empieza... ve los últimos libros que he comprado, los cotidianos, ve que son de la Cábala según Gerson Solem, ve cosas, dice, me tengo que preocupar, o sea, empiezas a volverte loco ya con este tema. Entonces, o sea, a mí me interesa muchísimo, de verdad, me fascina todo lo que tiene cultural, la cultura judía, la historia judía, y todo lo que tiene que ver con el Holocausto y la Shoah también. O sea, en mi biblioteca hay una parte muy importante de libros de historia y de literatura y de pensamiento al respecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí cuando aparece la cuestión del Holocausto, me parecía muy interesante que hubiera una víctima que se convierte en victimario. Porque los ha habido, quiero decir, ha habido cazanazis, ha habido, y hay una parte además, esto fue un debate además de qué hacer después del Holocausto, ofrecer otra mejilla o vengarnos, o ser justicieros, ¿no? Siempre, y ha habido una parte de judíos supervivientes que siempre han echado de menos más justicia, que han echado de menos más persecución, y aquí hay un malo que tiene buenas razones, pero es muy malo. Claro, esa es la complejidad, sí. Y es lo que hace valiosa en los alemanes. Ya sé, ahorita que se acabe sí le voy a preguntar unas cosas. ¿Viste Hunters? No he visto Hunters, no. Nada más vean la primera temporada. Bueno. ¿No? Sí, la primera es mejor. Ya cuando Al Pacino, sí, ya. Sergio, aquí tenemos un par de preguntas obligatorias para todos nuestros invitados. La primera es fácil o muy difícil. Recomiéndanos un libro. Un libro, bueno, pues mira, te voy a recomendar el último que he leído viniendo en el avión, que es Cuchillo, de Salman Rushdie, el recuento de lo que vivió después del atentado que sufrió en 2022, que le costó el ojo, y que de verdad es un libro brutal, desgarrador, no solo porque cuenta cómo fue el atentado y cómo se recuperó, fue brutal, estuvo a punto de morir, o sea, fue mucho más brutal de lo que se nos presentó, recibió 15 cuchilladas, va a tener
tener secuelas ya de por vida, no solo la pérdida del ojo. Y no solo por eso, sino porque hace una reflexión sobre el mal, sobre qué es el mal, ¿no? y qué es el odio. Y me parece, desde alguien que ha sufrido el mal y el odio en unos extremos tremendos, ¿no? Es un libro muy cortito, muy incisivo, muy inteligente, ¿no? y muy conmovedor. Sí, sí. Y aquí decimos que es el espacio en donde se comparten las manías de un lector. Como lector, ¿cuáles son tus manías? Detesto dejar los libros inmaculados, a mí no me pueden regalar libros muy bonitos y muy caros, me tienen que regalar libros un poquito, sí, porque me da rabia, me da rabia porque sé que al final voy a acabar destrozándolos. Es decir, me das un libro ilustrado, una edición preciosa, y me va a dar rabia leerla, porque yo necesito subrayar, necesito ediciones que pueda yo anotar, que pueda destruir, que pueda doblar las páginas. Entonces, bueno, se ve en qué medida me ha interesado y en qué medida he disfrutado de un libro por lo destrozado que queda al final, ¿no? Si el libro queda más o menos intacto, es que no me ha gustado mucho. ¿Y los lees siempre hasta el final? Tengo bastante disciplina, sí. Sí, por desgracia. Te vi cara, por eso pregunté. Por desgracia, sí. Intento abandonarlos, pero me cuesta. Me cuesta porque siempre, además, intento ser generoso en la lectura. Es decir, intento darle muchas oportunidades. Entonces, bueno, al final siempre... pero también por solidaridad gremial, es decir, claro, porque leo también como escritor y también digo, bueno, sé lo difícil que es escribir un libro malo, sé lo trabajoso que es, ¿no? Página 304, todavía hay oportunidad, todavía me puedes sorprender. Sergio, muchísimas gracias, está aquí en México en este momento, ya no cuando ustedes nos estén viendo porque es grabado, ya se va a ir. ¿De aquí a dónde ibas? ¿Regresas a casa y luego la gira? Regreso a casa unos días, luego seguiré de gira por España también, porque quedan muchos días, y luego pues a seguir por otros países, sí. Ahí pasamos. Pues quienes de ustedes no hayan ido a la presentación acá en México con Guillermo Arriaga y con Gaby Barkentin, recuerden que el Premio Alfaguara siempre termina la gira en FIL Guadalajara, así que si están preparando ya todo para la FIL, qué fechas van a estar, etcétera, 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 revisen ya la página y estén muy atentos y vayan, por supuesto, pues a la presentación de los alemanes, que como siempre es una delicia porque la hacen los lectores. En FIL Guadalajara ya es tradición que te presentan los lectores. Qué maravilla, pues encantado, estoy deseando llegar. Qué bien. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias. Vamos a lo que sigue. Eso. Las elecciones 2024 en Sin embargo al aire. ...2 de junio... cobertura sin descanso desde el mediodía hasta el cierre de la jornada. A las 12 horas, Montserrat Antúnez y Dulce Olvera. A las 2 de la tarde, Romina Gándara y Pedro Mellado. A las 4 de la tarde, Daniela Barragán y Perla Velázquez. Y desde las 6 de la tarde, los periodistas Emisión Especial, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, con reporteros, editores y analistas, con el minuto a minuto de la jornada electoral. ...2 de junio... cobertura sin descanso desde el mediodía hasta el cierre de la jornada. Las elecciones 2024 en Sin embargo al aire.